Entonces, ¿cómo vivir, William, una Semana Santa, pues, de manera devota, piadosa, entregada al Señor y sobre todo, pues, aprendiendo el uso correcto, pues, de nuestras tradiciones, ritos sacramentales, sin caer en excesos y, por supuesto, sin caer en la superstición? Porque de hecho, por allí en la entrevista que hice con el exorcista, inclusive me decía Miguel, y yo lo he visto en iglesia, yo lo he visto, o sea, que me llegaban personas con botellones de agua de este tamaño porque iban a trapear el piso, iban a limpiar con agua bendita, ¿no? Y eso no es el signo, es de esa forma, pues no utilizamos, inclusive el aceite exorcizado me decía que lo usaban para freír y para cocinar. Entonces, pues ese tipo de cosas debemos saber por qué las usamos y cómo es el sentido, ¿no? de nuestros sacramentales o las tradiciones que tenemos en Semana Santa. Precisamente, mira, vamos a empezar por ese final que dijiste. Hacer eso, por ejemplo, utilizar aceite exorcizado y todo esto para las comidas, eso lo que estaría haciendo es decirle al Señor que no basta con la bendición de los alimentos que estamos haciendo. Y pues ahorita que obviamente ya se acerca la Semana Mayor, que estamos en Cuaresma, como católicos debemos precisamente conocer nuestra fe, porque pues a veces ya rayamos en la superstición y recuerden que el Señor aborrece la superstición, ¿okay? Entonces como católicos debemos saber cómo utilizar los sacramentales y cómo vivir la Semana Santa y qué hacer y qué no hacer en Semana Santa. ¿Cómo estás, querido hermano William? Bienvenido, buenas noches. Miguel, mi hermano, excelente por aquí, dándole las gracias a Dios, al Señor, que obviamente nos tiene un nuevo día más aquí con vida y obviamente pues para hacer su santa voluntad. Y en este caso obviamente aceptando esta invitación tan bonita que me has hecho, hermano, para hablar de estos temas que a veces pueden ser tan controversiales, pero que al mismo tiempo son muy importantes para que nosotros desde la fe católica obviamente los podamos vivir de la mejor manera. Así es, así es. En Semana Santa, pues tenemos, por supuesto, la bendición del agua, del fuego, traemos a nuestras casas las veladoras benditas, el agua, también ahorita el Domingo de Ramos, pues las palmas benditas. Entonces, muchas veces, pues esos sacramentales lo utilizamos de manera supersticiosa. ¿Qué quisieras agregar a esto, querido hermano William? El sacramental es un signo visible que nos confirma en la fe, básicamente. Por ejemplo, mi medalla de consagración, que es un signo visible que nos confirma en la fe, es una Claro. medalla bendecida, ¿cierto? Es una medalla bendita como tal, pero que así por sí sola, obviamente no va a obrar nada. Obviamente, yo sé que obviamente tiene un poder como tal, pero no por sí misma, sino por la fe que yo tengo en quien obra ese poder, que es el Señor, a través de la Virgen María, ¿cierto? Entonces, por eso se llama un signo visible que nos confirma en la fe. Entonces, si yo no tengo fe, pues obviamente el signo no me puede confirmar en ninguna fe si no la tengo, ¿cierto? Entonces, alguno de pronto se preguntará, pero entonces, ¿por qué si digamos que hay un ateo que está poseído por el demonio y alguien le tira agua bendita, por qué es efectiva con él? Ojo, porque es que no está aplicándose ahí la fe de ese ateo, que de hecho no tiene fe, sino la fe que tiene incluso el mismo demonio, porque el demonio sí cree, entonces el demonio sí tiene la forma incluso espiritual de darse cuenta cuando hay agua bendita y cuando es agua normal. Entonces, por eso es que a veces sí tiene un efecto en personas que pronto pueden tener un influjo, una acción demoníaca en sí mismos, así la persona, por ejemplo, que esté allí no tenga esa fe, pero son casos obviamente ya particulares para entrar a explicar. Y obviamente el sacramento es básicamente una acción de Dios, algo que instituyó el mismo Dios y que hace lo que dice que hace. Por ejemplo, el bautismo nos convierte en hijos de Dios y nos limpia del pecado original, ¿cierto? Entonces, obviamente, el matrimonio que nos convierten obviamente esposos, el sacramento del orden convierte a una persona de laico a ministro ordenado, en sacerdote. Entonces el sacramento hace lo que dice que hace.
Y el sacramental únicamente funciona dependiendo de la fe de quien obviamente lo esté portando. Por eso no es un amuleto, por eso no hay que usarlos de manera supersticiosa. Y ese es el primer grave error de muchos católicos. Y me gustaría mucho empezar esto haciendo un Sí. pequeño jaloncillo de orejas. ¿Por qué? Porque con el perdón de los hermanos católicos al que de pronto le pueda caer de alguna manera es lo que voy a decir, pero Esa es la idea, esa es la idea. les aseguro, mis queridos hermanos, que la apologética más difícil que existe es convencer a un católico de que está equivocado. Es más fácil Uy, convencer a un ateo de que cree en Dios, demostrarle a un ateo de que Dios existe, que convencer a un católico que tiene este tipo de supersticiones y prácticas de que está equivocado. ¿Por qué? sí. Porque el ateo ya le demuestra a Dios racionalmente. Entonces va a utilizar algo que todos tenemos que se llama la lógica, el sentido común, para llegar obviamente a un desarrollo y ese desarrollo a una respuesta. Entonces, punto. Puede decir, ve, Dios sí existe, me lo demostraron en un desarrollo lógico. Ahora, el católico que tiene este tipo de prácticas no las tiene por algo racional, sino emocional. Quítele esa emoción a esa persona. La persona acaba de decir, no, es que yo siento que es así y punto. Entonces es un sí porque sí cerrado. Convence a un católico así. Eso es lo más difícil con lo que yo me he podido encontrar en la apologética. Convencer a un católico de que pueda estar equivocado. Por supuesto, eso es totalmente fundamental y de hecho me pasa a mí aquí en mi canal constantemente cuando traemos a sacerdotes que nos forman, que nos enseñan y la persona tiene algo arraigado, ¿verdad? Y siguen creyendo en lo mismo porque eso es lo que ellos quieren creerse. Por ejemplo, algo que hemos tocado aquí en el canal muchísimo, que no tiene que ver con el tema de hoy, pero vale la pena tocarlo. Por ejemplo, el tema de que hay comunidades, inclusive tristemente, pues sacerdotes que enseñan todo esto de que hay que romper las maldiciones intergeneracionales, de que tu tatarabuelo y que no sé qué y todas estas cosas, que eso no es católico, no hay ningún documento, no hay el magisterio de la iglesia, los primeros cristianos, ni desde eso comenzó a infiltrarse por ahí como en los 60. Nunca se ha enseñado eso. Y hemos traído aquí personas, la Asociación Mundial, la Asociación Internacional de Exorcistas habló sobre ese tema y la gente sigue creyendo y me escribía, Miguel, eso no es así, porque esto, por esto, por esto. Hoy casualmente recibí un mensaje de una persona, por supuesto, bien intencionada, donde me manda un video con Santi Alarcón. Creo que Santi entrevistó a un exorcista. No, de hecho no lo vi porque pues no tengo tiempo de ver videos. Yo hago videos, pero no puedo ver los videos de los demás, sino pequeños cortos, por supuesto. Entonces, pero ella me quería mostrar el video porque pues supuestamente el exorcista decía que los laicos sí pueden hacer exorcismo, porque eso fue lo que ella me escribía. Miguel, tú habías dicho, yo no, un sacerdote que tú trajiste que no se podía hacer exorcismo un laico, y mira aquí que este De sacerdote hecho, sí lo está yo diciendo. también lo dije aquí en tu canal. Yo también lo he dicho Ok, aquí en tu canal y puse las evidencias del por qué. Hay documento de la iglesia que lo prohíbe. exactamente. Entonces yo le decía a la señora, mira señora, porque ella me mandaba el video de Santi con el exorcista, y que respeto por supuesto muchísimo a Santi y respeto también al exorcista, pero pues en eso está equivocado. Si lo dijo, está equivocado. Yo le dije, mira señora, con todo respeto, pues que yo no sigo un cura. O sea, si el sacerdote dice eso, pues está equivocado. Yo sigo lo que enseña la iglesia, el magisterio de la iglesia, los documentos de la iglesia. Y no está permitido que un laico haga un exorcismo. De hecho, yo traje un sacerdote exorcista aquí, el padre Luis Eduardo de aquí de Colombia, y él dijo, puede inclusive un laico que se ponga a jugar a ser exorcista, su vida corre peligro de enfermedad, de ruina y de muerte, lo dijo el sacerdote. Entonces, porque alguien lo diga, un sacerdote o un líder de grupo, por ejemplo, yo no lo voy a creer. Yo voy a hacer lo que enseña la Madre Iglesia. Y de eso se trata también lo que vamos a hablar el día de hoy, que tú dices que por supuesto es lo más difícil, convencer a un católico que esté equivocado. Totalmente, mi hermano, así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso nosotros tenemos algo como católicos muy hermoso que se llama el depósito de la fe. Y nosotros, obviamente, no nos basamos, y qué pena pues con el perdón de la señora que te mandó el mensaje, pero eso se llama una falacia de autoridad. ¿Qué quiere decir una Mm. falacia de autoridad? Quiere decir que como lo dijo tal persona, entonces yo lo creo. Pero, a ver, nosotros nos basamos es en un depósito de la fe, que es un trípode católico. ¿Basado en qué? Biblia, tradición y magisterio. De hecho, el tema que vamos a abordar el día de hoy, yo lo voy a abordar precisamente desde nuestro trípode, porque no basta solamente yo venir acá y pararme y tirar un montón de citas bíblicas si no sabemos si esa es la correcta interpretación que le ha dado la Claro. iglesia.
¿ya? ¿Por qué? Claro. Porque pues obviamente eso es protestantismo, interpretar la Biblia de forma personal. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos caer en ese tipo de cuestiones que obviamente sí han caído nuestros hermanos protestantes, porque por eso es que existen chorrocientas mil denominaciones. Fíjate, sí, es que, de hecho, por ejemplo, con el tema del exorcismo, William, me citan versículos de la Biblia. Mira, aquí el Señor mandó a todos que podían hacer demonios. Y yo le digo, Señor, o sea, no podemos interpretar la Biblia como nosotros. De hecho, yo borré un video que de hecho era uno de mis videos más virales, te cuento. Pero que pues el señor pues se autodenominaba exorcista y que él hacía exorcismo. Y yo le dije, no, yo no puedo dejar esto aquí en mi canal porque eso no está bien, eso no es correcto. Amén, totalmente. O sea, nosotros aquí estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo hoy le decía a un hermanito en un audio, porque me mandó pues un mensaje muy bonito, y precisamente él tenía como la duda de saber cuándo nosotros en realidad le estamos dando la gloria a Dios o cuándo nosotros nos estamos vanagloriando con lo que hacemos precisamente, bien sea en redes sociales o con nuestra labor hacia los demás. Y yo le decía que a mí me ha servido muchísimo la analogía de cuando, ya que estamos obviamente a puertas de la Semana Santa, me ha encantado y me ha servido mucho la analogía de ver a nuestro Señor Jesucristo cuando está entrando a Jerusalén, porque cuando Jesús entró a Jerusalén, entró en medio de pitos, pancartas, platillos, bombos, paparazzis, ramos, es cierto, de todo. Pero ¿para quién era eso? Para él, no para el burrito que le iba llevando. Entonces, si nosotros aprendemos a que todas las cosas que nosotros hacemos, así esto, por ejemplo, una prédica, una charla, una canción, una alabanza, todo, si nosotros aprendemos a vernos a nosotros como ese burrito que lo que está haciendo es llevar a Cristo a los demás, total seguridad de que le estamos dando la gloria a Dios y que no nos estamos vanagloriando con lo que no nos pertenece, porque los dones y talentos que el Señor nos ha dado, nos los ha dado para ponerlos a su servicio y por el bien de las almas, no para nosotros vanagloriarnos de ese tipo de cosas. Entonces, es en ese orden de ideas que tenemos que hacerlo, y por eso me parece que esta introducción que hemos estado haciendo en este momento para este tema parece fantástica. Entonces, ¿cómo vivir, William, una Semana Santa, pues, de manera devota, piadosa, entregada al Señor y sobre todo, pues, aprendiendo el uso correcto, pues, de nuestras tradiciones, ritos sacramentales, sin caer en excesos y, por supuesto, sin caer en la superstición? Porque de hecho, por allí en la entrevista que hice con el exorcista, inclusive me decía Miguel, y yo lo he visto en iglesia, yo lo he visto, o sea, que me llegaban personas con botellones de agua de este tamaño porque iban a trapear el piso, iban a limpiar con agua bendita, ¿no? Y eso no es el signo, es de esa forma, pues no utilizamos, inclusive el aceite exorcizado me decía que lo usaban para freír y para cocinar. Entonces, pues ese tipo de cosas debemos saber por qué las usamos y cómo es el sentido, ¿no? de nuestros sacramentales o las tradiciones que tenemos en Semana Santa. Precisamente, mira, vamos a empezar por ese final que dijiste. Hacer eso, por ejemplo, utilizar aceite exorcizado y todo esto para las comidas, eso lo que estaría haciendo es decirle al Señor que no basta con la bendición de los alimentos que estamos haciendo. Y yo les recuerdo, por ejemplo, una anécdota que tanto se me va, San Antonio de Padua tuvo en un momento. A San Antonio de Padua le intentaron envenenar. Y él no le echó ni aceite exorcizado, ni agua bendita, no, él simplemente cogió, bendijo los alimentos, le dio las gracias al Señor por el alimento que está recibiendo y por las personas que se lo estaban brindando. Y lo están tratando de envenenar. ¿Y adivinen qué pasó? Absolutamente nada. Entonces, de entrada, si nosotros bendecimos los alimentos, hacer cualquier otro tipo de cosas es desconfiar de la bendición que ya estamos obviamente nosotros pidiéndole al Señor que descienda sobre los mismos alimentos. Entonces, vamos a arrancar esta charla de la Semana Santa diciendo precisamente que Semana Santa no es una superstición ni un ritual mágico. La Semana Santa es un tiempo de gracia y de conversión, pero muchos la han convertido en una lista de supersticiones y de prácticas sin sentido. Y hoy vamos a ver primero, para arrancar, para poder vivir una buena Semana Santa, hay que arrancar primero por enlistar y entender cuáles son las cosas que no
debemos hacer en Semana Santa para poder aprender cómo vivirla correctamente, porque Claro. quizás hemos podido llegar a cometer alguna de estas cosas o a practicar alguna de estas cosas o a omitir cosas que la iglesia de hecho nunca ha dicho esto no se puede o algo así, pero lo hemos hecho o lo hemos omitido porque alguien más nos lo dijo, no porque en realidad la iglesia lo haya enseñado. ¿Ya? Entonces se convierten muchas veces estas supersticiones en un teléfono roto que nos vuelve ignorantes de nuestra propia fe. Entonces, vamos a arrancar con una base bíblica y es diciendo, por ejemplo, Mateo capítulo 15, versículos del 8 al 9, que dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Entonces, aquí estamos empezando a ver que el Señor sí nos dice que en la Iglesia Católica hay preceptos de hombres, que es una crítica que muchas veces nos hacen los hermanos separados, pero hay que entender cuáles son esos preceptos de hombres y no de la Iglesia, porque en la Iglesia tenemos dos cosas que son tradición con T minúscula y tradiciones con T mayúscula. Las tradiciones con T minúscula son algunas prácticas o devociones que no están en contra de la revelación pública del Evangelio o lo que enseña la Iglesia. Entonces, no está mal que tengamos ese tipo de tradiciones o de costumbres católicas, como por ejemplo la procesión en el barrio. O sea, en ninguna parte de la Biblia se nos manda entonces a que en cada Semana Santa, porque de hecho Semana Santa no aparece en la Biblia, ¿cierto? Entonces, es algo que ha sido progresivo dentro de la fe, entonces hay devociones, y no por no ir a una procesión, entonces estoy en pecado, ¿ya? Pero el hecho de ir a la procesión no quiere decir que esté entonces cometiendo algo en contra de la iglesia, ¿cierto? Entonces, hay preceptos de hombres y ya vamos a ver cuáles son esos preceptos de hombres. Y para eso, por ejemplo, en la base de la tradición con T mayúscula, que es lo que hemos recibido de los padres de la iglesia, de los padres apostólicos. ¿Qué son los padres apostólicos? Los discípulos de los apóstoles. ¿Y quiénes son los padres de la iglesia? Los discípulos de los padres apostólicos. Entonces, y los doctores obviamente de la iglesia. Entonces, entre ellos hay uno que ustedes, yo creo que los que me conocen saben que yo quiero demasiado, que es mi gran amigo San Agustín, ¿sí o no? Entonces, San Agustín tenía una frase muy bonita en cuanto a esto en el sermón 198. San Agustín decía, no creas en supersticiones paganas disfrazadas de piedad cristiana. No es la fe, sino la ignorancia lo que conduce a estas prácticas. Ojo lo que dijo San Agustín, no es la fe, sino la ignorancia lo que conduce a estas prácticas, ¿ya? Y el magisterio de la Iglesia Católica nos confirma esto que ya leímos de la Biblia y esto que nos dijo San Agustín en la tradición, nos lo confirma en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2111, que dice, la superstición es una desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que éste impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Entonces, ojo con las supersticiones porque eso afecta el culto verdadero que quizás le queremos dar al verdadero Dios. Como decía ahorita mi querido hermano Miguel, que la señora, por ejemplo, puede estar muy bien intencionada, ¿cierto? Pero quizás por ignorancia desconoce algunas cosas y preceptos que ya ha dado la iglesia. Entonces, te voy a pedir el favor, mi hermano, si puedes compartir la imagen que te envié ahorita para arrancar mostrándoles una explicación a los hermanos. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un paisaje muy bonito, ¿cierto? Un paisaje con unas montañas. Les voy a explicar con esta imagen, y voy a hacer la prueba aquí con Miguel, de cómo es que la gente termina cayendo en prácticas así por ignorancia o terminan metidos en cuestiones de brujería, cuestiones de nueva era, cuestiones de santería, en todo ese tipo de prácticas, creyendo por muy buena intención de que están haciendo muy bonito. Entonces, yo te voy a demostrar con esta imagen, mi querido amigo Miguel, que esta es la forma en la que obviamente proceden todo este tipo de personas. Te voy a demostrar que el cielo es verde. Vas a empezar preguntándote, Miguel, ¿de qué color se ve el cielo? Azul. ¿Cierto? Y si yo te digo que te puedo demostrar que el cielo es verde, Pues ¿tú qué dices? diría que no, porque el cielo es azul, claramente. Exacto, sí o no, claramente. Pero entonces mira el tipo de analogía que te voy a proponer. En este paisaje vemos montañas, ¿cierto? Y se ve el cielo también. Obviamente el cielo, ¿qué color? Azul, como lo estamos diciendo. Entonces mira que aquí ya hay una verdad, que el cielo es azul. Segunda verdad, las montañas de cerquita, ¿de qué color se ven?
verde. Ah, bueno, no, las montañas cerquitas se ven también como azulitas. No, las cerquitas, las cerquitas. Ah, esta cerquita verde, verde. Exacto. ¿Y de qué color se ven las montañas a lo lejos? Ya casi azul. Ah, entonces si las montañas de lejos se ven azul y el cielo de lejos se ve azul, entonces como las montañas de cerquita se ven verdes, entonces el cielo de cerquita se va a ver verde. ¿Ves? Mira que te acabo de decir un montón, o sea, te acabo de plantear varias verdades que son evidentes y obvias, pero termino con algo que es falso. Pero que el subconsciente nos va a transportar, ves, si es verdad, claro, se ven cerquita verdes, entonces como yo el cielo no lo puedo ver de cerquita, pues asumo que con esta analogía, entonces obviamente el cielo va a ser verde. Y así es que la gente termina cayendo. ¿Por qué? Porque terminan diciendo, ay, no es que yo fui donde una señora que en la entrada de la casa tenía un montón de santos católicos, tenía la camándula, tenía que agua bendita, tenía esto, tenía lo otro. Entonces, ¿qué dice la gente? No, entonces es algo bueno, es algo Sí, sí. católico. ¿Sí? De la misma manera, esa gente te vende que el cielo es verde y le crees. ¿Por qué? Porque te Claro. está planteando cosas que a primera vista se te hacen comunes de la fe católica, las imágenes, los santos, la camándula, el rosario, y te dice, sí, tiene que rezar el rosario 3 veces, tiene que rezar el rosario 3 veces, poner a San Juan de cabeza, que tiene que hacer esto, lo otro, entonces ya eso se vuelve sincretismo. Entonces, ¿qué Claro. vamos a hacer Y en hay esta primera muchísimo de eso, parte? muchísimo de eso. Totalmente. Entonces vamos a empezar definiendo términos. Si quieres ya puedes quitar la imagen de mano para poder ilustrarla, porque a veces cuando voy a dar el ejemplo, yo le digo a la gente, ¿de qué color se ven las montañas de lejos? Me dicen, pues verdes. Y entonces toca mostrar una imagen para que vean en realidad que las montañas de lejos se ven azules, pues como un azulito oscuro, y no porque en realidad lo sea, sino que obviamente pues por el tema de la luz. Entonces vamos a empezar a definir varios términos que quizás algunas personas de los que están en el chat puede que de pronto no conozcan. Han escuchado las palabras, pero quizás no saben específicamente lo que son. ¿Listo? Entonces empecemos primero con esta, sincretismo, porque supongo que muchos la han escuchado. ¿Qué es el sincretismo? ¿Con qué se come? ¿Cierto? Con papitas, salsa, no sé, no. El sincretismo es una creencia errónea en que ciertos objetos, acciones o rituales tienen un poder sobrenatural independiente de Dios. Ojo, independiente de Dios. ¿Y esto de dónde se origina? Eso se originó en culturas paganas donde atribuían poderes mágicos a objetos o rituales. Y esto es totalmente condenado por la Biblia. Está en Sí. Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 10 al 12. Y por la iglesia, en el catecismo de la iglesia, 21:11. ¿Listo? Entonces, vemos que la superstición y el sincretismo van estrechamente ligados. Y cuando tenemos sincretismo o superstición, estamos pecando contra el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese amar, obviamente, se incluye dentro del confiar en Dios. Entonces, cuando nosotros practicamos el sincretismo o la superstición, ¿qué es lo que estamos haciendo? Desconfiar de la acción de Dios. Estamos poniendo nuestra confianza en algo fuera de Dios. Entonces me dirá un hermanito protestante, sí ve lo que hacen los católicos cuando le rezan a un santo. No, porque es que nuestra confianza está en Dios, que a través de ese santo, obviamente, que intercede por nosotros, podemos obviamente tener milagros o una acción sobrenatural, ¿cierto? Pero nosotros en la Iglesia Católica no decimos que es el santo el que hace el milagro. Y ahí hay una gran equivocación de muchos hermanitos católicos que atribuyen los milagros directamente al santo o a la Virgen María o al agua bendita o al agua de Lourdes o al aceite. Entonces por eso los empiezan a tomar como amuletos, Sí. desconociendo esta primer verdad. ¿Qué es? Que es que la acción es de Dios, no del santo. El santo simplemente intercede. Ejemplo puntual para que me comprendan mis queridos hermanos. Imagínense en una empresa grandísima. ¿De quién es el dinero de la empresa? Pues del jefe, ¿cierto? ¿El que paga quién es? Pues el jefe. Pero la persona encargada directamente de firmarle a usted el cheque o hacer la transferencia es el contador, el de finanzas, y la plata no es de él, pero es el que encargaron de darle el dinero a usted. Y por más que a usted le caiga mal ese contador, por más que ese contador entonces sea una mala persona, que le pegue a la mujer, que sea un pederasta, que sea lo que sea, usted no le va a decir, como ese me cae mal, entonces hoy no va a recibir pago. Los quiero ver. Diciendo que entonces no van a recibir la nómina, la quincena, porque les cae mal el de finanzas. Y eso es la hipocresía de muchos católicos que dicen, yo no me confieso con un hombre más pecador que yo. Están negándose a recibir la gracia.
simplemente porque no les cae bien ese sacerdote, ¿sí ven? Entonces, ahí está. Pero si fuera obviamente en cuestión monetaria en una empresa, ustedes no van a decir que no les paguen la quincena porque les cae mal el de la nómina, porque saben muy bien que es que el dinero es del jefe, del dueño. Lo mismo, la gracia no es del sacerdote, la gracia es del jefe, del dueño, de Jesucristo, pero la está administrando ese sacerdote. Así de sencillo. Entonces, continuamos. Por ejemplo, hay personas que dentro de la iglesia han empezado a practicar, por ejemplo, cosas como el Reiki, como el yoga, como la astrología. Vi una imagen hoy, William, que estaba preparando un Sí, tema, y dentro de una iglesia, creo que fue en España, dentro de una iglesia, haciendo yoga, dentro de la iglesia. sí, totalmente, ¿no? De hecho, yo también estuve hace un tiempo en una parroquia, donde en el salón parroquial, que los martes daban yoga. Yo, por Imagínate. Dios bendito. Entonces, ahí tenemos un grave problema, ¿ya? ¿Qué es el Reiki? Es una práctica pseudoterapéutica que afirma que canalizar una energía universal mediante la imposición de manos. Imagínense, imposición de manos. Pregúntenle a cualquier exorcista. Si la Sí. imposición de manos obviamente no tiene una connotación y consecuencias espirituales. Y si es una Cosa que no persona que puede hacer obviamente un no laico tiene, tampoco. Cosa que no puede exacto, hacer un porque laico tampoco. exacto, ¿por qué? Porque es que hay una cosa que se llama la exusía. ¿Qué es la exusía? Es la autoridad que el obispo le confiere única y exclusivamente al sacerdote exorcista para poder darle órdenes a los demonios. Entonces no es que cualquiera pueda decir, en el nombre de Jesús te ordeno tal cosa. No, señor, no, señor. ¿Quién se cree? Es como que usted entonces sea el vigilante de una empresa y usted vaya entonces a decirle al de recursos humanos, en el nombre del dueño te despido. No, usted quién se cree, ¿cierto? O sea, a mí me gusta mucho aterrizar las cosas a lo que nosotros podemos comparar con la vida diaria, como para que veamos que en la vida espiritual también hay cosas que uno dice, no lo había visto de esta manera, ¿cierto? Entonces, ¿quién nos creemos nosotros para precisamente darle órdenes a algo, a una entidad que tiene obviamente una naturaleza por encima de la nuestra? ¿Ya? Porque los demonios tienen una naturaleza superior a la nuestra, porque son ángeles, caídos, pero siguen siendo ángeles, ¿ya? Claro, Entonces, claro. el obispo, desde que es obispo, ya tiene ese poder, o sea, todo obispo es exorcista, desde que se convierte en obispo, ¿ya? Ahora, los únicos sacerdotes exorcistas son el que el obispo determina como exorcista. ¿Qué le está dando? Le está dando esa exusía, ese poder de darle órdenes a los demonios. Ni los laicos, ni los sacerdotes sin exusía podemos hacer eso. Lo único que nosotros sí podemos hacer es deprecar. ¿Y qué significa deprecar? Es pedir que el auxilio de la oración baje a nosotros, es bajar la oración, es pedir la intercesión, pero nosotros no Exacto. tenemos el poder de dar órdenes. ¿Listo? Entonces, Así es. espero que pronto me estén comprendiendo por ahí y que les esté quedando bastante claro. Entonces, también hay gente practicando la astrología, que es diferente a la astronomía, y la gente se me confunde. La astronomía es una ciencia que estudia precisamente los astros, el comportamiento de la parte física material en el universo. Y hay físicos, obviamente, que estudian esto. Por ejemplo, el ya fallecido y que quiero tanto yo también, el padre Manuel Carreira, era doctor en astrofísica. Él sí era un astrónomo, no astrólogo. Los astrólogos son los que se basan en los signos del zodiaco para poder entonces determinar todo este tipo de supuestamente profecías del futuro y todo esto, pero básicamente se basan en ¿qué? En conjeturas, como en el ajedrez, ¿cierto? Como en el ajedrez se basan en conjeturas, pero no, nadie conoce el futuro, ni el demonio siquiera. Él basa obviamente todas sus predicciones y lo que puede hacer basado en que conoce todo el pasado y en que conoce todo tu presente y por eso puede determinar más o menos qué decisiones vas a tomar. Entonces, para cerrar entonces esta primera parte, todo esto confluye en un movimiento actual al que denominamos nueva era. ¿Por qué? Porque ¿qué es la nueva era? Es un salpicón espiritual. Ojo, no es una ideología, no es una filosofía, es una corriente simplemente. Es una corriente porque hay diferentes tipos de nueva era. Se puede encontrar con una persona que supuestamente es nueva era y cree cosas diferentes a los otros nueva eros de otro lado, así como en el protestantismo. Entonces simplemente es una corriente y esa corriente mezcla esoterismo, pseudociencia y religiones orientales
combinadas con cristianismo. Es como usted andar con un carrito de compras, entrar al supermercado espiritual y ahí me gusta la misa de los católicos, pero no me gusta la confesión, entonces voy por acá, pero sí me gusta por acá los pentecostales como brincan de bueno en el culto, con la banda de rock al fondo, pero me gustan mucho los mantras orientales, entonces empiezan a combinar un montón de cosas, porque los seres humanos por esencia, por naturaleza, buscamos de Dios, buscamos esa trascendencia. El problema es que muchas veces la buscamos de forma equivocada y terminamos haciendo mal, queriendo hacer bien, como decía San Pablo. ¿Listo? Entonces, ha habido una infiltración de la nueva era en grupos católicos. ¿Y esto cómo ha sucedido? El primer factor, mala formación, porque una persona bien formada, pues obviamente se le van a prender las alertas de una. Apenas ve algo, uy, venga, esto no es católico, esto no lo Claro, enseña la no, iglesia, esto se ve muy tienes que raro. aprender cada día de la cuaresma. Yo he visto cosas así. Este es el ritual que debes empezar en la cuaresma y tienes que prender una vela morada el primer día y al tercer día tienes que hacer el rosario de no sé quién y hacen una Ajá, mezcolanza que parece católico, pero si no estás bien formado, te lo vas a creer completito. Estás actuando exacto, súper por bien. eso, exactamente, por eso les decía ahorita con la imagen, les venden que el cielo es verde y se Mm, lo creen. Fíjese que yo cualquiera le puedo demostrar eso, y más de uno yo le echo la prueba, ay, ve, si es verde, yo así lo convencí con el ejemplo. Ahora, ¿qué otras cosas no se va a convencer cuando realmente son importantes y espirituales y que depende de nuestra alma, nuestra salvación? Entonces, esto es muy delicado, mis queridos hermanos. Por eso empezamos diciendo que lo más difícil es convencer a un católico de que esté equivocado. ¿Ya? Entonces, esa es la tarea que tenemos hoy, por si hay alguno en este momento aquí o entre los familiares que de pronto estén por este mal camino. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice la iglesia? Hay un documento de la iglesia que se nos menciona en el Catecismo 21.16 y 21.17, que se llama Jesucristo portador del agua viva. Jesucristo portador del agua viva. Y aquí hay una prohibición explícita del ocultismo, de la adivinación y de la magia, incluida la nueva era. ¿Listo? Entonces, aquí ya podemos empezar a ver que hay un uso equivocadísimo de sacramentales. Ya así entendimos es. por qué llegamos hasta este punto de decir que hay un uso completamente equivocado de sacramentales. ¿Por qué? Porque se nos ha infiltrado la nueva era y hemos empezado entonces a ver los sacramentales católicos como si fueran amuletos, como si fueran entonces artefactos mágicos, que si lo porto entonces paso por una calle peligrosa y voy a ser invisible, porque hasta ese tipo de cosas he Sí, llegado sí, a escuchar. Entonces, sí, sí, sí. que el agua bendita es un escudo mágico, que las medallas y escapularios son como talismanes, ¿ya? Que los rosarios colgados en un carro me van a proteger, pero el que lo tiene ahí ni siquiera lo reza. Entonces, Claro. fijémonos precisamente en ese tipo de cosas. Les voy a dar un ejemplo de cómo los sacramentales obviamente los podemos estar utilizando de mala manera. Imagínense un avión, ¿cierto? Digamos que el avión es el sacramental. El avión es el sacramental, ¿cierto? ¿Quién sería el piloto? Dios, ¿sí o qué? Claro, Obviamente, ¿no? Es que el claro. sacramental es o sea, pero hay gente que se sube al avión creyendo que es que el avión va a funcionar solito, ¿sí o no? El avión no funciona solo. Usted tiene que ser consciente Le, de que hay una le pongo persona una en la medalla, cabina. ya. Exacto. Entonces, De pero ¿cuál es la hecho, cuestión? disculpe que te interrumpa Tranquilo. aquí, porque es muy importante aclarar aquí, por ejemplo, William, porque, por ejemplo, los protestantes dicen, no, que Pablo Escobar y los sicarios y fulano y los delincuentes se cuelgan rosarios y tienen esas cruces. Bueno, yo lo uso como un amuleto, pero eso no quiere decir ni que la iglesia lo promueva, ni que eso le va a tener algún efecto. Exacto. Ojo, hay algunos que sí les trae efecto, pero porque están practicando directamente brujería y hay brujería Claro, que funciona. totalmente, obvio, 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 obvio. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que la gente, precisamente, bueno, estamos, antes de seguir ahí, me fue un poquito ahí, el avión. Entonces, el avión es el sacramental, el piloto es Dios. Listo, con eso basta. No, usted tiene que también hacer acciones concretas cuando se sube al avión. Usted no se puede ir todo el viaje en el avión sin ponerse el cinturón. Sin ponerse el cinturón, ¿sí o no? La seguridad. Entonces, fíjense que es lo mismo. Yo no basta con que simplemente ponga una camándula y ahí sí, yo creo mucho, pero no hago el rosario. Entonces, no me sirve, Claro. ¿cierto?
Es como el que dice, ay sí, yo soy católico pero no voy a misa, que yo soy católico a mi manera. Mis queridos hermanos, la mejor manera de no ser católico es ser católico a su manera. Porque es que nosotros vamos a ser católicos es a la manera de Dios. Y Dios dijo, Jesús, en Lucas 10:16, el que a ustedes los escucha, a mí escucha. Por eso, cuando nosotros escuchamos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, vista dentro de lo que es el magisterio, eso es palabra de Dios. Así de sencillo. ¿Ya? ¡Ay, hereje, no sé qué! Ok, eso ya sería cuestión para debates con nuestros hermanitos separados, pero esta charla es para el católico, que se supone que ya debe presuponer este tipo de cosas. Entonces, primero, obediencia al magisterio, para no estar cayendo precisamente en cosas de nueva era, este tipo de prácticas sincretistas, muchas veces por ignorancia. Entonces hay que aprender también un poquito a escuchar y a obedecer. Entonces, símbolos usados erróneamente. El ojo que todo lo ve. ¿No han escuchado? ¿Sí o no? El tal ojo que no lo, el ojo que todo lo ve. Eso En tiene un misa, origen en misa, masónico. en misa he visto muchas chicas, muchas mujeres con sus aretes y su manillita de los ojos Uh-huh. y la mano. Exactamente. Vaya, dígale a un católico de esos que eso está mal. Ay, pero es que Sí, me lo regaló mi novio. Primero el novio, primero Dios. ¿Ve? claro. Entonces ahí es donde viene el punto, porque mira que todo eso se basa en emociones, cuestiones emocionales, ¿ya? Sentimiento, ¿ve? Sentimiento. Entonces, mucho cuidado, mis queridos hermanos, porque si nosotros no sabemos si lo que nos estamos poniendo es algo que puede tener elementos de esoterismo, eso es muy delicado. Y alguno va a decir, pero como yo no le tengo fe a ese tipo de cosas, para mí simplemente es un accesorio. Equivocación también grandísima. Y les pongo el siguiente ejemplo. Miguel, si yo tengo un vaso de agua, ¿cierto? Y ese vaso de agua yo lo enveneno, ¿ya? O sea, esa agua se ve como agua y sabe a agua, pero resulta que tiene veneno y yo te lo entrego, ¿cierto? Tú lo ves como agua y sabe a agua y de hecho te quita la sed. Claro. El hecho de que tú no sepas que esa agua está envenenada, le quita el efecto. Obvio no, obvio no. Entonces, lo mismo pasa, el hecho de que nosotros no sepamos que lo que nos estamos poniendo puede tener obviamente consecuencias espirituales dentro de la brujería, el esoterismo, la nueva era y todo eso, no le quita el efecto. Entonces no podemos decir que, Claro. como yo no creo en eso, entonces no pasa nada. No, eso no es así. Lo mismo, eso mismo que me respondan a mí siempre, que por ejemplo, vamos a hablar del tema del Halloween y que por qué no se puede disfrazar. Ay, pero es que simplemente es una tradición ahí sencillita, normal, ¿sí es? Pero bueno, ya tendremos tiempo luego también para hablar sobre ese tipo de cosas. Entonces, Pero tú sabes sí, William, que pues todas estas cosas que estamos haciendo es importantísima que la gente se forme, que la gente entienda estas cosas, porque quizás falta mucha información en nuestras parroquias. Y, por ejemplo, yo particularmente, que pues hago en vivo todos los días, me doy cuenta que la gente, cuando tocamos temas de formación, son cuando la gente menos se interesa en los en vivo, menos se interesan a querer formarse. O sea, como dices tú, sí. prefieren seguir en la ignorancia de lo que ellos creen que es así. O sea, por ponerte un ejemplo, yo tenía 1000 personas conectadas porque un sacerdote estaba hablando de por qué se dejó el sacerdocio, ¿no? Claro, por qué fue hijo de Dios y todo eso. Y había 1000 personas. Hoy, bendito sea el Señor, hay 140, pero son menos los que se quieren formar. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque inclusive una vez vi por televisión y me pareció bastante delicado. No sé el nombre del sacerdote, tampoco la idea es hablar mal de un ungido del Señor. Por supuesto, oramos por todos nuestros sacerdotes, pero sí me pareció bastante triste, por ejemplo, en un canal de televisión de esos, sabes, que todavía pasan las procompras, ¿no? Llama ya, o, si compras a esta hora te llevas dos o tres. Y el comercial, el infomercial, tenía que ver con la venta de la réplica de la cruz del Papa, ¿verdad? La cruz, yo no sé si han visto ese comercial, pero es muy lamentable. Entonces la gente salía hablando, dando testimonios, o sea, tal cual esos comerciales de televisión. Desde que tengo la cruz del Papa, mi vida cambió y recuperé mi matrimonio y no sé qué. Y yo decía, Dios mío, o sea, hasta ahí todo como entre comillas normal, porque digo, bueno, los medios de comunicación hacen cualquier cosa para vender, ¿no?
pero luego sale un sacerdote mediático que tiene un canal de YouTube, que salen aplicaciones como Halo y todo eso, el sacerdote promoviendo la compra de esa fulana cruz del Papa que te hacía milagros, ¿no? Entonces, es complicado este tema, entonces por eso toca formarse, porque, no, porque el padre tal promueva que hay que comprar la cruz del Papa que va a hacer milagro, entonces eso lo enseña la iglesia. No, señor. Totalmente de acuerdo, mi hermano. Y volvemos al mismo punto, las falacias de autoridad. Y yo los invito a que lo que nosotros estamos diciendo aquí, no nos crean. No nos crean. Revisen. Si yo les di una cita bíblica, vaya y revisen la cita. Que yo le hablé una frase de un santo, vaya y mire si es verdad. Que el magisterio dice tal cosa, vaya y revíselo. No me crean. Porque aquí no podemos basarnos en falacias de autoridad. Que como tal persona que tiene muchos seguidores lo dijo, entonces es así. Claro. No, señores, No. no es así. No es así. Tenemos obviamente que revisar. Cuando yo he dado clases de apologética, y yo siempre digo los tres primeros pasos para que una persona se pueda volver un buen apologista. Ahí les voy a soltar la clave, mis hermanos. ¿Están listos? Les voy a soltar la clave, la máxima. El que quiera ser apologista siga estos 3 pasos. Bueno, pero es básico, es muy real, mi hermano. Lo primero, un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿cierto? Entonces yo no puedo confiarme simplemente de que me viene un texto, porque ese texto puede ser un texto aislado. Yo utilizaba Sabiduría 2.2 para demostrar, siendo ateo, que venimos del azar. Entonces imagínense, utilizaba la Biblia, pero resulta que es que arribita en el versículo 1 dice que eso es lo que dicen los necios. Ese tipo de cosas, entonces empieza a hacer la lista. Entonces, ¿sí? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, paso 1, tener esa frase siempre aquí. No porque me estén diciendo una cita bíblica o algo así, quiere decir que eso en realidad sea de esa manera. ¿Ya? Con la Biblia uno puede decir lo que quiera si la está descontextualizando. ¿Listo? Si no, no habría protestantismo. ¿Cierto? Claro. Entonces, paso 1, la frase de un texto fuera de contexto es un pretexto. Paso número 2, la oración. Un apologista que no ora es simplemente un conferencista que habla bien de Dios, pero no tiene una vida espiritual. Entonces, si no tenemos una buena vida espiritual, de nada nos sirve saber un montón de cosas. ¿Listo? Y el paso número 3, leer el catecismo de la Iglesia Católica. Fundamental, mis hermanos, para la formación de todo católico. Leer el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es que ese es el resumen oficial de nuestra doctrina. Entonces, levante la mano los que ya se leyeron el catecismo completo. El que levante la mano, le invito a que se lo vuelva a leer. Y el que no la levante, le invito a que empiece y se lea el catecismo. Con despacio, el catecismo no es para, me lo leí en un día, qué campeón. No, el catecismo de la Iglesia Católica es para leerlo así. Usted leyó y el catecismo me va a dar unas referencias de la santa tradición con T mayúscula y de la escritura. Entonces yo leo lo que me está diciendo a mí la Santa Iglesia Católica y lo entiendo a la luz de la tradición y de la Biblia. Entonces a mí el catecismo me da citas bíblicas, todas las que usted quiera. Aparte de eso, me da citas de documentos de los padres y autores de la Iglesia, cómo lo explicaban ellos. Entonces, si yo empiezo a leer el catecismo de la Iglesia Católica de esa manera, despacio y entendiendo lo que yo estoy realmente leyendo y profundizando ahí, mis hermanos, ustedes no van a caer en todo este tipo de cosas. Y no necesitan estudiar teología 10 años, necesitan profundizar en el catecismo, pero es que ni eso hacemos. Entonces, si no conocemos nuestra doctrina oficial, el resumen de lo que nosotros creemos y por qué lo creemos, ¿cómo no vamos a querer que nos confundan? ¿Ya? Entonces, empezamos con esta otra parte que es obviamente sí ya camino a la Semana Santa. Y hay muchas cosas que hemos escuchado sobre la Semana Santa toda la vida y que muchas veces decimos, eso sí será así, eso la iglesia lo enseña, sí, no. Entonces, por ejemplo, óigame esta, cuando le dicen a usted, no bañarse el Viernes Santo porque te conviertes en un pescado. Uno le puede dar mucha risa a eso. Eso puede dar una risa impresionante, pero ¿sabes qué? Hay chorrocientas personas que creen eso.
superstición. Así como el que cree que pasar debajo de una escalera es mala suerte, que si le pasó un gato por enfrente, un gato negro. Yo tengo un gatito negro, entonces viviría de mala suerte en mala suerte. Si todos los días me pasa por enfrente ni al gato. ¿Ves? Entonces, dice la Biblia, no os volváis encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico 19:31. Entonces, ni eso que el Viernes Santo, o cuando le han dicho, no, que no tenga relaciones sexuales un Viernes Santo porque se quedan pegados. Por Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues, a ver, ojo, aquí obviamente sabemos que ese tipo de cosas es entre los esposos, pero que uno como esposos en Semana Santa obviamente estemos haciendo un ayuno, ¿cierto? No solamente también de alimentos, sino que podemos ofrecer eso como un tiempo de castidad y así, listo, eso es muy bonito, pero no desde la superstición de que Claro, entonces ya es eso, que claro. se quedan pegados. No, hombre, ahí, así no. Entonces por eso es que se confunde la gente, ¿ya? ¿Por qué? Porque se le agregan un montón de supersticiones que son, perdón la palabra, absurdas, a cosas que obviamente la iglesia puede enseñar, pero como reflexión, como manera de nosotros irnos santificando, ofreciéndolo al Señor de mejor manera. Cubran los espejos porque los espíritus andan sueltos. ¿Ya? Que en Semana Santa hay que cubrir los espejos porque los espíritus andan sueltos. Ojo, ojo con eso. ¿Ya? Claro, obviamente a veces hay temas de infestación con los espejos. Claro que sí, no lo niego, pero es un tema diferente y puede ser en cualquier momento del año. Puede ser en cualquier momento del año, pero si usted en su familia tiene una familia que son de oración, de Santo Rosario, de ir a la Eucaristía, de comulgar, entonces empezar a hacer todo ese tipo de cosas es desconfiar de la vida de fe que cada uno tiene, es Claro. desconfiar de la acción de Dios en nuestras vidas, empezar a hacer un montón de cosas como si fueran rituales de brujería. Entonces, a veces por eso, yo, por ejemplo, cuando estaba dentro del ocultismo, cuando me decían, que la brujería, que no sé qué, yo que le decía a los católicos, ustedes también practican brujería. Ustedes, cada que hacen una misa, eso no es un ritual. Eso es un De ritual. hecho, de hecho hice un video hace como 2 días que también ha tenido bastante éxito, porque obviamente, pues sí, la polémica es lo que tristemente pues a veces a la gente le gusta. Donde pues estábamos hablando de los rituales que hizo la presidente de México, ahorita el 8 de marzo, ¿no? Que ya lo había hecho en su toma de posesión, pues de un ritual allí con inciensos y con palmas y con cosas. Entonces, bueno, habían personas que me imagino que no eran católicas, entraban al canal y decían, pero eso ustedes mismos lo hacen en la iglesia católica, ustedes usan el incienso y usan las palmas y usan, yo digo, Dios mío, o sea, tú no sabes ni siquiera de lo que estás hablando. Exacto, entonces ahí es donde está el problema, que cuando se empiezan a hacer ese tipo de comparaciones o supuestos paralelos, una persona que no está bien formada lo enredan y entonces se va a dar cuenta, Claro, pues si ya hago rituales, si yo practico entonces lo del incienso, si yo utilizo las ramas en Semana Santa, pues entonces ese otro tipo de cosas también deben estar bien. Esa es la claro, lógica del mundo, ¿ya? Cuando no estamos bien formados. Entonces lo hacemos por inferencias especulativas, ¿ya? Que creemos, como tal cosa, entonces tal otra. No, 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 vamos a ver si la iglesia en realidad enseña eso o no, pero por la pereza de averiguar, de consultar, entonces, como dice el profeta Oseas, por falta de conocimiento es que perece mi pueblo, ¿cierto? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, por eso hay gente que, por ejemplo, llega al Domingo de Ramos y utiliza las palmas como protección mágica. Entonces, después de la protección, después de la procesión, llegan a las casas y ponen el ramo pegado entonces así de la puerta, al lado de la penca sábila y de la herradura, que porque son elementos de protección. Entonces empiezan a ver los sacramentales como si fueran amuletos mágicos. ¿Ya? Rocían agua bendita como escudo contra las energías negativas. Esa es otra, que empiezan a ver que las energías, eso no es católico, eso es o sea, nueva era. tú, por ejemplo, puedes colocar porque yo escuchaba sacerdotes, por supuesto, la crucecita o el ramito que hace del Domingo de Ramos lo puedes poner en tu puerta, pues así como puedes tener un cuadro, como un crucifijo, o sea, como un signo, con lo cual tú te vas a acercar a orar a Dios y acercarte a los sacramentos, a leer la Biblia, a ir a misa, a confesarte, pero no que lo vas a poner allí y nunca más vas a ir a la iglesia, nunca más, o sea, como dices tú, pues como un amuleto. Eso es lo que estamos tratando de Claro, comprendan. Por ejemplo,
ocurre mucho, por ejemplo, con el tema del agua bendita, ¿no? Inclusive con las palmas, o cuando simplemente pues el sacerdote pasa con el agua bendita. Entonces la gente prácticamente, yo he visto tumultos de gente lanzándose para que le caiga una gota de agua bendita. No, señores, o sea, si el sacerdote está pasando, es el signo, y tú estás allí presente y tú tienes fe, pues allí vas a recibir la bendición. O sea, no necesariamente te tiene que caer una gota para que... Entonces mucha gente cae precisamente en ese tipo de cosas, que pues es lo que estamos tratando de mostrar aquí y de formar un poquito. Por eso precisamente es que lo inicié con los conceptos, ¿cierto? Si nosotros sabemos el significado de sacramental, entonces nuestra intención con los sacramentales va a ser muy diferente, ¿ya? Que cuando no conocemos el significado. Se los repito, ¿qué es un sacramental? Un signo visible que nos confirma en la fe. El que quiera puede tomar nota por si se le va a olvidar. Sacramental es un signo visible que nos confirma en la fe. Entonces, si yo ya conozco este significado y yo pongo mi ramo en la puerta, yo sé que es un signo visible que me confirma en la fe. Signo visible, claro, me está recordando el momento en el que nuestro Señor Jesucristo entró triunfal a Jerusalén. Tengo fe en Jesucristo, amén. Es una rama bendita, amén. Claro que sí. Pare de contar, ya. Signo visible que me confirma en la fe. Nada de agüeros ni supersticiones con eso. Por eso dice que el Señor ve en el corazón. Entonces depende de la intención que tú tienes al colocar esa ramita, al ponerte un supuesto amuleto. Dice 1 Samuel 16:7, el Señor ve el corazón. Y esto lo complementa San Basilio Magno en su libro de Espíritu Santo, numeral 2766, que dice: los signos sagrados no tienen poder por sí mismos, sino por la fe con la que son recibidos. Ahí está. O sea, San Basilio nos está dando una explicación también desde su mismo libro, un doctor de la iglesia, nos está dando entonces una explicación de los sacramentales. Los signos, signo visible que me confirma en la fe. Entonces San Basilio está diciendo, los signos sagrados, ¿qué significa? Me está hablando en sacramental. ¿Ya? Entonces dice, los signos sagrados... Sí, sí. Mira, William, que aquí hay un comentario que está bueno aquí hablarlo, porque pues alguien nos dice, mira, dice Lupita, creo que los abuelos lo hacían por tradición, pero igual no era por maldad o por otra cosa, sino que era por igualdad. Y es verdad, y el Señor mira nuestro corazón. O sea, si el abuelo, la abuelita, pues hacía la crucecita y la ponía ahí porque creía que eso era así, le iba a alejar los malos espíritus y quizás nunca iba a la iglesia, sino solamente en Semana Santa. El Señor actúa porque el Señor es misericordioso, pero pues nos estamos formando precisamente porque si ya tú lo haces con conciencia, si ya tú lo haces sabiendo cómo son las cosas, y como dice ella, que es difícil hacer caer a un católico que está equivocado y después, por ejemplo, de este programa, seguir con las mismas prácticas. Eso sí es un pecado grave, porque ahí lo estás haciendo por superstición y el Señor aborrece la superstición. Continuemos, querido hermano. Bien, para responderle entonces a la hermana Lupita lo que decía, hay dos cosas claves que nosotros debemos entender aquí en la fe: la ignorancia invencible y la ignorancia culpable. Ojo estos dos términos: ignorancia invencible y la ignorancia culpable. ¿Cuál es la ignorancia invencible? Es de aquella persona que puede estar teniendo prácticas, hechos o cosas que las hace porque nunca nadie le ha explicado que eso no es así, ¿ya? Y no ha tenido la oportunidad de que alguien se lo diga. Por ejemplo, cuando alguien dice, entonces los indígenas se condenaron, aquellos a los que nunca un cristiano fue a predicarles el evangelio. Ellos serán juzgados por la caridad que había en su corazón, por una moral que está en nuestro corazón. Entonces ellos tenían ignorancia invencible. No había forma de que ellos de alguna forma salieran de esa ignorancia, ¿ya? Y muchas veces de ese tipo de cosas le ha pasado a nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían las herramientas que nosotros sí tenemos hoy en día, como por ejemplo esta transmisión. Eso no lo tenían nuestros abuelitos, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hoy en día sí podemos tener se llama ignorancia culpable. Y es que no aprendo por pereza.
No aprendo porque no quiero, porque las herramientas hoy en día están. Eso es como el hermanito que no sabía que no ir a misa, por ejemplo, un domingo es pecado mortal. Ah, el que no sabía, hermanito, pues ya lo sabe. No ir a misa un domingo es pecado mortal. Ay, ¿para qué me dijo? Ahora me toca porque ya lo sé. ¿Sí? Entonces, Claro. el que ya sabiendo, ya lo hace, perdón, el que sabiendo obviamente no lo hace o hace obviamente lo contrario, si está cayendo entonces allí en un pecado mortal con ignorancia culpable, porque no se ha querido formar. ¿Por miedo a qué? A la responsabilidad que tiene cada cual cuando ya conoce las cosas, como dijo Jesús, al que mucho se le da, mucho se le exige. Pero entonces hay algunos que no quieren recibir por temor a aceptar la responsabilidad de hacerse cargo de eso que ya sabe, ¿ya? Entonces ahí hay una ignorancia culpable y esa sí es pecado. ¿Listo? Entonces, el magisterio de la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II explica el uso de los sacramentales. En el Sacrosanctum Concilium numeral 60 dice, los sacramentales disponen a recibir la gracia y ayudan a santificar las diversas circunstancias de la vida. Entonces, disponen, no es que hacen por sí solos, disponen. Entonces, Semana Santa no es una semana de mala suerte, porque eso también lo hemos escuchado. Gente que dice que la semana es una semana de mala suerte, ¿ya? Que todo lo malo pasa supuestamente en Semana Santa. Ojo, mis queridos hermanos, que dice San Pablo en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, y yo le creo a Dios, ¿sí o no? Entonces, con base en esto, San Jerónimo, en la Santa Tradición, nos dice en su comentario Isaías 58, los tiempos y días no traen maldición ni bendición, todo depende de cómo vivamos cada día. ¿Listo? Entonces, eso de que no bañarse en Semana Santa, que porque te puedes convertir en un pez, ¿saben de dónde salió eso? Esa es una antigua superstición sin base en la fe y probablemente viene de mitos indígenas y creencias populares transmitidas por el sincretismo religioso, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, ojo con ese tipo de mitos, que no hacer trabajos manuales porque es pecado, que en Semana Santa, eso es fariseísmo. Eso es como los fariseos que preferían que Jesús no hiciera milagros, que no sanara en sábado, que porque era sábado, ¿ya? Ojo con eso, mis queridos hermanos, que primero la caridad. Dijo San Pablo, yo puedo tener una fe que mueva montañas, pero si no tengo caridad, no tengo nada. No tengo nada, ¿ya? Entonces, ay, un trabajo manual y con este trabajo yo le estoy ayudando a una persona en algo, no, pero no puedo porque es Semana Santa. Ojo con eso, ojo con eso. Ahora, un tema que es muy delicado y que a mí me lo han preguntado muchas veces, el tema de los que uno ve en Semana Santa autoflagelándose, ¿sí o no? Gente que se hace crucificar, gente que termina en espero casi esto en las calles de tanto daño que se infligen a sí mismos. Hay gente que me dice, pero es que la iglesia permite el autoflagelo. ¿Y yo qué les voy a decir? Sí, la iglesia lo permite, pero no lo permite en cualquiera de los casos. La iglesia es muy clara. Y hay gente que, ¿qué es lo que hace? Malinterpreta las cosas. Así como con los sacramentales se malinterpreta de que son signos visibles que nos confirman en la fe y los convertimos en amuletos, ¿ya? Lo mismo pasa con las personas que se autoflagelan y se dan durísimo. Hay santos que lo llegaron a hacer. Ejemplo, San Ignacio de Loyola, cuando estaba en la cueva, San Ignacio de Loyola se autoflageló y se dio duro para hacer como su remisión de todos esos pecados que él había cometido en vida, ¿ya? Pues obviamente estaba vivo ahí. Pero ¿qué es lo que pasa con este tipo de gente? Que sí, eso se podría permitir, pero el problema de estas personas que hacen eso es que son personas, ojo, no voy a juzgar a nadie en específico, puede que alguno obviamente lo esté haciendo muy bien, pero a mí me cuestiona el hecho de que lo hagan de manera como tan pública, ¿ya? Porque que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, dice el Evangelio, ¿cierto? Entonces, son personas que uno los ve, por ejemplo, en una fila y se quejan porque no tienen paciencia de que esta fila no avanza, ¿cierto? Son personas que les da una pequeña rabiecita, pero para ellos les explota la vida. No se aguantan un pequeño estrés, ¿ya? Ah, pero sí me voy a dar duro. Entonces, no son capaces de aceptar las aflicciones que nos trae a nosotros el día a día,
pero entonces sí se tienen que dar duro para que me miren como sangre y como todo eso. Entonces ya queda más para que me vean que en realidad yo estaré arrepentido de mis pecados. ¿Listo? Entonces fíjese que, porque hay algunos santos que lo terminan haciendo. ¿Por qué? Porque son santos que ya viven todo eso con amor. Entonces, para ellos llega un punto en el que ellos no sienten ningún tipo como de sufrimiento que ofrecerle al Señor. O sea, no sienten como una carga de ninguna cruz, no aceptan su cruz cotidiana, ¿cierto? Algunas personas, entonces estos santos, como ya han aceptado su cruz diaria y la viven con amor, llega un punto de santidad en el que ya no sienten que estén teniendo ningún tipo de sufrimiento que ofrecerle al Señor y se autoflagelan para ofrecerle ese sufrimiento al Señor y se ponen silicio o se flagelan y se flagelan en privado. Hay santos que uno se da cuenta que se flagelan simplemente después de muertos porque se terminan viendo las evidencias, ¿ya? La madre Santa Teresa, perdón, nuestra querida Santa Laura Montoya, de acá de Colombia, ella tenía un silicio, ella tenía una correa que tenía puntas por dentro, entonces todo el tiempo se estaba flagelando, pero nadie sabía, y ella siempre era con una sonrisa y tal cosa, y se flagelaba. Ella además se flagelaba y nadie lo sabía. ¿Cuándo se dieron a dar cuenta? Cuando se murió, miró la correa. ¡Ay, Dios mío, esta mujer! ¿Bien? Entonces, mientras que uno ve los otros, mírenme cómo estoy vuelto nada y toda la cosa. Eso es lo que no está bien. Entonces miren que, aunque la iglesia lo permite, hay unas cuestiones muy específicas. Y es, renunciamos a nuestra cruz cotidiana, pero miren la crucesota tan grande que me estoy yo poniendo. No, no, no. Así no es. Así no es. Por eso el ayuno, que también es un sacrificio, obviamente lo hacemos y que nos vean cara bonita. Yo puedo estar ayunando y ¿por qué tienen que no? Ay, es que estoy pálido, mírenme, ay, estoy haciendo un ayuno, ¿sientes? No. Sí, o te dicen, uy, tengo ya 20 horas sin comer nada. O sea, no me tengo que enterar. Como dice la frase, ayuno sin oración es dieta. ¿Ya? Entonces Ajá. nosotros empezamos a ayunar y lo combinamos con eso, con nuestra oración. O nosotros vamos gritando por la calle, Dios te salve María. No. Entonces, por eso, de la misma manera, como nosotros no vamos haciendo el rosario a los gritos en la calle, pues tampoco tenemos que estar diciéndole a todo el mundo, ay, mira que estoy ayunando, ay, mira el flagelo que me estoy haciendo. Mírenme en Semana Santa cómo me cuelgo de una cruz así como nuestro Señor Jesucristo. No. Eso es obviamente lo que no. Y ahí acepto obviamente la crítica que muchos hermanos obviamente no católicos nos hacen, pero es por eso, porque son católicos que no han comprendido la realidad de cómo es que se deben vivir ese tipo de cosas. Entonces dicen, sí, la iglesia lo acepta y ellos son los que están dando el ejemplo de cómo lo hacen. Entonces dicen, eso es catolicismo. Y ese es el grave error, que muchas personas no se hacen católicos creyendo que para ser católicos tienen que hacer ese tipo de cosas, o irse caminando de rodillas 2 kilómetros hasta que las rodillas me estén sangrando, pero entonces no me aguanto un bebé en la misa que esté llorando. ¿Ven? Yo soy capaz de irme de rodillas desde aquí hasta 10 kilómetros, pero en la misa hay un bebé llorando y, ay, no, no, ¿qué es eso? La impaciencia, ¿eh? La paciencia que hace verdaderos santos, decían por ahí, ¿sí o no? Entonces, yo prefiero ofrecer un momento de paciencia y tiene más valor que llegar con las rodillas sangrando 10 kilómetros y me voy caminando así, ¿ya? Dios nos ha permitido a nosotros unas cruces cotidianas y cuando las aceptamos con amor, eso nos va santificando. No hay necesidad de llegar a esos extremos. Cuando ya estemos levitando a 2 centímetros del piso y no tengamos necesidad de caminar, cuando ya estemos teniendo bilocación, cuando ya estemos teniendo ese tipo de momentos de santidad, ni siquiera vamos a tener que pensar, ay, ahora sí lo voy a hacer. No, las cosas se van dando. Es un proceso y el proceso de cada uno es diferente. Bueno, continuemos. A ver, entonces, listo, la iglesia entonces nos llama a vivir la Semana Santa con fe, con devoción, sin caer en supersticiones ni en prácticas equivocadas. En su lugar, nosotros debemos centrarnos en ¿qué? En la oración, la Eucaristía, la reflexión sobre la pasión del Señor. Yo aquí, por ejemplo, no profundice mucho en el tema de la nueva era, porque eso es un tema completo, largo y todo eso. Para el que quiera, en mi canal tengo varios videos al respecto. En el canal del Padre Byron también tengo uno sobre la nueva era. Entonces, quien quiera obviamente profundizar puede ir ahí a mi canal, colocar ahí en el buscador Nueva Era y ahí van a aparecer obviamente varias cositas al respecto. ¿Listo? Entonces, meditaciones que con energías, el uso de incienso con fines esotéricos. Nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. ¿Listo? Que eso se dice referente al dinero, no solamente porque allí se está hablando del tema de la idolatría. Entonces nosotros podemos tener una falsa
idolatría a cosas que no son Dios, es decir, poner otras cosas en el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, el incienso es bueno, claro que sí, usado correctamente, pero cuando se usa simplemente en la casa, que para sacar las malas energías, ya estamos utilizando las cosas de forma incorrecta. ¿Cuáles malas energías, por Dios? Muéstreme el catecismo donde dice que el incienso es para sacar malas energías. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el catecismo no lo dice. No, porque eso no es para eso. ¿Ya? Porque eso no es para eso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a tener esa buena formación. Listo. Hay unas preguntas específicas, ya obviamente les voy a mostrar cuáles son, pero si de pronto alguno de los hermanos tiene preguntas también así en el chat, las pueden obviamente hacer al respecto de esto y las podemos contestar. Pero, por ejemplo, cuando alguien dice, yo no veo nada de malo en hacer yoga o usar mandalas solo porque lo hago por relajación. ¿Han escuchado ese tipo de argumentos? A diario, a diario. Bien, pues mis hermanos, la intención no cambia la naturaleza del acto. Ojo, lo que les decía, la intención no cambia la naturaleza del acto, como el ejemplo que le ponía yo ahorita, amiga, con el agua. La intención de no quitarme la sed con el agua no quita la naturaleza del veneno, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, yoga y mandalas tienen raíces espirituales que son incompatibles con el cristianismo, ¿ya? Incompatibles con el cristianismo, ¿ya? Entonces, otros que dicen, la santería usa santos católicos, entonces es bueno. Eso es como decir que el cielo es verde, ¿sí ven? La santería usa imágenes cristianas, sí es verdad, pero con prácticas contrarias a la fe, como sacrificios y pactos con espíritus, ¿ya? Y la Biblia condena la brujería. Ahora, ¿qué tiene de mal usar amuletos si me dan tranquilidad? La confianza debe estar puesta en Dios, no en objetos. Ojo, repetimos lo que hemos dicho sobre esta frase. Si ustedes, después de esta charla, lo único que se les queda es la definición de lo que es un sacramental, cumplimos nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el significado real de algo, uno no hace lo contrario a lo que significan las cosas. Entonces recordemos que el sacramental es un signo visible que me confirma en la fe, no es un objeto mágico. ¿Listo? Entonces, para concluir, antes de dar el paso entonces a las preguntas, la Semana Santa no solamente es una conmemoración histórica, sino que es una invitación personal a caminar con Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Es un tiempo para dejar de lado la rutina, el ruido, la superficialidad y sumergirnos en el amor redentor de Dios. Aprovechemos entonces la Semana Santa, mis queridos hermanos, no como una semana de vacaciones, sino para acercarnos más a la oración, para meditar en la pasión con verdadero arrepentimiento y sobre todo para que podamos vivir la Eucaristía con mayor profundidad. No reduzcamos la Semana Santa a simples costumbres o supersticiones, sino que vivamos con fe cada liturgia, cada gesto de amor, cada sacrificio, entendiendo lo esencial que no está en lo externo, sino en el corazón que se entrega a Dios. Entonces, que esta Semana Santa, mis hermanos, nos ayude a morir al pecado y a resucitar con Cristo a una vida nueva. Que la Santísima Virgen María nos acompañe a cada uno de nosotros a vivir este camino hacia la Pascua, así como ella estuvo acompañando a nuestro Señor Jesucristo durante toda su pasión. Y mensaje para los no católicos, los invito entonces a que si son conscientes de la realidad, casi todos los días festivos en el año y la Semana Santa son fiestas católicas. Entonces, si van a criticar a la vaca, pero les va a gustar la leche, hay que tomar en cuenta la hipocresía que podemos estar viendo en ese momento. La Iglesia Católica es esto, esto, esto y esto, pero el día festivo no va a trabajar. La Iglesia Católica, esto. Uy, parranda santa, las vacaciones. Ojo, si son coherentes, o sea, esto es para el no católico, si son coherentes con su ideología y su estilo de vida y no quieren ser católicos, les invito a que en Semana Santa se queden trabajando. Que no falten a trabajar entonces. Listo. Les invito a que cuando hay un día feriado, que sea el día de un santo y que es feriado porque es una fiesta católica, nada, si está en contra de la Iglesia Católica, entonces, ¿cuál es el día feriado? Voy a trabajar, ¿cierto? Pero ahí sí no. Entonces ahí nos falta deshonestidad intelectual y coherencia. Listo.
o hagámonos católicos, vivamos un proceso de conversión, como debe ser, entendiendo la fe católica como lo que es y no como lo que nos venden en los comerciales o lo que nos venden los malos ejemplos de católicos que nunca se han formado realmente para conocer su fe. Muchas gracias. Excelente, ¿no? De verdad que, William, siempre que estamos acá contigo, pues seguimos aprendiendo, seguimos formándonos en la fe. Si hay preguntas, es el momento preciso para escribir, en los comentarios, pues seguir escribiendo preguntas si tienen alguna duda. Vamos a escribir también en los comentarios. Vamos a agradecer a William Toro a escribir. Gracias, William, por tu formación. Dios te bendiga. Recuerden también seguir a William en el canal Enfoca tu Fe, ¿ok? Allí en su canal profundiza estos temas ya pues individuales, así que pues es importantísimo también que apoyemos al hermano William en su canal y lo sigamos. O sea, mi querido hermano, de verdad que siempre súper agradecido, que Dios te bendiga, que Dios te siga dando sabiduría. Pues si tienes algún mensaje que decirle a las personas también, pues para finalizar de cómo vivir esta cuaresma y cómo vivir la Semana Santa, pues acercándonos cada día más al amor de Dios. Bueno, claro que sí, mi hermano, pues te agradezco mucho precisamente este espacio y bueno, con base en la Semana Santa, pues si me permites hacer un momento pues así como de cuña publicitaria, también te lo agradezco Claro, obviamente. claro que sí. Bueno, entonces para los hermanos, ahorita en Semana Santa voy a estar subiendo unos videos muy bonitos de cómo se debe vivir cada día de la Semana Santa, porque hay personas que creen que la Semana Santa únicamente es del domingo y de ahí saltan al jueves, pero lunes, martes y miércoles, por ejemplo, son días que también podemos tener unas prácticas, unas devociones muy bonitas. Entonces, y a eso nos invita obviamente la liturgia de cada uno de esos días. Entonces, voy a estar subiendo precisamente esos videos con alguien que sabe mucho del tema, mi amigo Fabián Ramos. Él es un gurú en liturgia, entonces esos videos los va a estar subiendo al canal para que obviamente estén pendientes, que es el domingo de Ramos, el lunes santo, martes, miércoles, cómo vivir correctamente un jueves santo, el viernes, el sábado obviamente y el domingo de resurrección. Entonces, para que obviamente estén atentos en Enfoca tu Fe. Y les quiero también hacer una invitación a un nuevo canal que abrí hace poco, para que los que quieran obviamente se puedan suscribir. El canal se llama Héroes Católicos. Héroes Católicos. En este canal de Héroes Católicos estamos subiendo las vidas, ojo, de santos, beatos, pero no solamente, también de sacerdotes que han hecho grandes cosas por la fe católica, por ejemplo, el padre Manuel Carreira, ¿ya? O de laicos, que obviamente no están en los altares canonizados ni como beatos, pero que también han hecho grandes cosas por la fe y por el bien de las almas, como por ejemplo Chesterton, ¿ya? Y son videos cortos, de más o menos 4 minuticos, donde el santo cuenta su propia historia en primera persona. Y les cuento que gracias a la tecnología, hoy en día podemos también evangelizar a través de estos medios y les cuento que, por ejemplo, tengo el testimonio del Padre Pío contado con su propia voz. Hágame esa. Soy Francesco Forgione, aunque el mundo me conoce como Padre Pío de Pietrelcina. Nací el 25 de mayo de 1887 en un humilde hogar en Italia. Desde niño sentí una conexión especial con Dios. Pasaba horas en oración y penitencia. Mis padres, campesinos sencillos, me enseñaron a amar la fe con devoción. Logramos coger la voz del Padre Pío y es él mismo contando su historia en un video de 4 minuticos. Entonces son videos muy hermosos donde se resume la vida del santo, del beato, del sacerdote o del laico. Entonces les invito, mis queridos hermanos, a los que puedan y quieran también entonces suscribirse a este nuevo canal que hemos creado que se llama Héroes Católicos. De verdad que no, muchísimas gracias. Sigamos a nuestro querido hermano William en sus canales. Y pues mi hermano, acá siempre bienvenido en el canal. Las puertas de este canal están abiertas porque obviamente seguimos aprendiendo pues con cada una de tus formaciones. Así que pues queridos hermanos, apoyar al hermano William. Qué pena interrumpirte un momentico, hermano. Es que vi una pregunta ahí en el chat que yo sé que muchas veces se hace. Y es obviamente, ay, ¿dónde está que se me perdió? Era sobre el cirio. Aquí, Gabriel Jaime Jiménez dice, el cirio pascual, ¿qué características debe tener? ¿Me permite responderle entonces ahí al hermano Gabriel que hizo justamente
la pregunta. Bueno, a ver, el cirio pascual, mis hermanos, es uno de los símbolos litúrgicos más importantes de la vigilia pascual. Y tiene, pues obviamente, que cumplir varias características, ¿cierto? Tanto materiales como, obviamente, para las formas. Entonces, el material, por ejemplo, debe ser de cera pura. ¿Por qué? Porque representa la humanidad de Cristo y la luz que disipa las tinieblas. O sea, la iglesia tenemos siempre unos significados hermosos para cada cosa. Debe ser grande y nuevo. Esto simboliza a Cristo resucitado, la luz del mundo, ¿ya? Debe tener una cruz que simboliza y nos recuerda el sacrificio redentor de Cristo. Y lleva las letras A y Omega, ¿ya? Alfa y Omega. Y representan que Cristo es el principio y el fin. Contiene los números del año en curso, que indican que el Señor reina en todo tiempo. Y tiene 5 granos de incienso en forma de cruz. Y esto representa las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo. El uso litúrgico se enciende en la vigilia pascual con el fuego nuevo. Se utiliza durante toda la Pascua y en celebraciones como bautismos y exequias. Entonces, el cirio pascual es el recordatorio visible de que Cristo ha vencido a la muerte y nos ilumina con su gracia. Él es nuestra luz y es nuestra salvación. Espero que pronto al hermano le haya quedado pues así como bien clara la respuesta sobre el cirio pascual. De verdad que, pues, querido hermano William, nuevamente, que el Señor te bendiga, y a todas las personas del chat y a los que luego van a ver este video en video también, que el Señor los bendiga. Los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao. Así bien.